Mm, Ya está. A ver, entonces, ya, a ver, vamos a repasar esto. Este, por ejemplo, es el procedimiento que nosotros vimos en las primeras clases, si no me equivoco, la segunda clase fue esta, ¿no? Este es el procedimiento que se desarrolla para la ingeniería de métodos, ¿no? Entonces, este curso les ayuda también a ustedes para tener una metodología de trabajo para poder implementar y desarrollar proyectos de ingeniería de métodos, que es similar a ingeniería de procesos, a mejora continua, ¿no? A gestión de calidad, están relacionados, ¿no? La idea aquí es ir mejorando poco a poco para ser más productivos, para obtener productos de calidad, ¿no? Y ser competitivos en el mercado. Entonces, siempre empezamos con seleccionando el proyecto, ¿no? Y ustedes se acuerdan que habían 3 criterios para seleccionar el proyecto. A ver, ¿quién se acuerda de los criterios para seleccionar un proyecto? ¿Qué tal está nuestra memoria? A ver. Si contestan bien, ya no lo tomo en el examen, pero si no, ya voy a tener que hacer el esfuerzo y lo colocaré en el examen. Bueno, lo voy a tener que colocar en el examen. Lamentablemente va a ser así. Pero les hago recordar ahora. Entonces, los criterios para poder seleccionar un proyecto de ingeniería de métodos son 3. 3 habíamos visto, ¿no? Un criterio económico, es decir que, digamos, tenemos un proyecto para automatizar una línea de producción o de repente un proyecto para implementar un nuevo almacén, un nuevo hangar de almacén. Si lo veo por el lado económico, tendría que escoger aquel que me puede dar mayores utilidades o reducirme los costos, ¿de acuerdo? De repente tengo problemas logísticos, simplemente el almacén me va a reducir costos de transporte, de mantenimiento, podría ser, entonces escojo ese. O de repente mis costos operativos son excesivos, ¿no? Y si automatizo la línea de producción, voy a tener que, voy a reducir costos, perfecto, entonces cojo la línea de automatización, perfecto. Entonces, este primer criterio es económico, es decir, quien me da mayor beneficio económico, escojo eso. ¿Quién se acuerda del segundo criterio? El técnico, Los profe. factores técnicos. Muy bien, correcto, Lucero, Daniela, Germán, es el criterio técnico, ¿no? Esto, por ejemplo, está relacionado a que, digamos, yo como empresa puedo, se me ocurre que debo implementar un software para poder, ¿cómo se dice? Para poder tener un trabajo administrativo más ordenado, ¿no? O sea, porque ahorita, digamos, yo todo lo hago manual, ¿no? Tengo mis estados contables manuales, mis papeles todo manual, ¿no? Registro las operaciones que se dan en el área de producción todo manual, ¿no? Resulta que viene un proveedor y me dice, ¿sabes qué? Te puedo instalar un software que te va a ayudar a automatizar todo este manejo de información. Perfecto. Entonces, pero para llegar a ello, para poder implementarlo, yo necesito conocer cómo funcionan mis procedimientos administrativos, mis procedimientos de información, ¿no? Entonces, este proyecto de ingeniería de métodos lo que me puede ayudar es a que yo pueda recopilar la información de los distintos procesos administrativos para que ya conociéndolos, sabiendo cómo inician las actividades que forman parte, ya yo pueda este procedimiento administrativo que está de forma manual, trasladarlo a la parte automatizada, ¿no? Entonces, no de repente de igual forma, sino puedo hacer mejoras, puedo reducir tiempos, puedo acortar etapas, y ya este proceso que ya he relevado, que ya he recopilado, que ya conozco, ya lo plasmo en un software que me ayude a hacer algo más rápido en mi procesamiento y que la información se pueda guardar en una base de datos, ¿no? Ese es un criterio técnico. Y el último criterio, a ver, ¿quién se acuerda del último criterio para poder El escoger un factor proyecto? El humano. factor humano, profe. Correcto, ¿no? Lucero, Daniela, Esteban, es el ergonómico, ¿no? Y el ergonómico está relacionado con las personas, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un proyecto aquí por ejemplo, ¿no? Ya, tengo mi proyecto para automatizar una línea de producción, ¿de acuerdo? Una línea industrial, por ejemplo, una de vidrios, de repente. Y por el otro lado, tengo que implementar un proyecto de repente eh,
asegurar la planta, o sea, todo un proyecto de asegurar la planta porque hay muchos lugares de posibles accidentes, hay muchas máquinas en movimiento, de repente hay cuchillas o hay martillos que se están moviendo, entonces tengo estos dos proyectos. Si lo veo desde el lado económico, de repente cualquiera podría ser rentable, ¿no? Pero si lo veo desde el lado ergonómico, si lo veo desde el lado de la seguridad de las personas, tendrías que escoger este proyecto que me va a ayudar a reducir el número de accidentes o incidentes en las personas por las distintas máquinas que existen, que están en movimiento, ¿no? Entonces, ¿en qué podría consistir ese proyecto, no? En colocar barandas de protección, en poner señalizaciones, ¿no? En capacitar a las personas, a los que trabajan en el área de producción, ¿no? Entonces, es otro proyecto, ¿de acuerdo? Y si lo veo del lado ergonómico, tendría que escoger ese, ¿no? De repente, si lo veo desde el lado económico, tendría que automatizar, ¿no? Porque me resulta más rentable, pero como lo primero son las personas que trabajan en mi empresa, yo lo tengo que ver desde el lado ergonómico y tendría que escoger en primer lugar el proyecto de que le da seguridad a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son tres criterios que se manejan para que ustedes puedan escoger cualquier proyecto de ingeniería de métodos, por el lado económico, por el lado técnico o por el lado de seguridad o ergonómico para las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos dice en esta metodología de ingeniería de métodos, ¿no? Primero seleccionamos un proyecto. ¿Por qué? Porque en las empresas donde ustedes vayan a trabajar, van a tener ustedes un portafolio de proyectos. Es decir, todas las necesidades de la empresa se van a plasmar en un portafolio de proyectos, ¿no? Proyecto de automatización, proyecto de instalar un nuevo almacén, proyecto de darle seguridad a las personas, proyecto de crear, no sé qué, una nueva línea de producción. N proyectos se les pueden presentar. ¿Por cuál avanzamos? ¿Por cuál empezamos? Dependiendo de cada uno de los criterios que hemos dicho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la empresa tiene restricciones, tiene un presupuesto y tiene un tiempo. Entonces hay que darle prioridad, ¿no? De acuerdo. Luego de que seleccionamos el proyecto, ya, tenemos ahora que empezar a trabajar en nuestra ingeniería de métodos. ¿Y cómo empezamos? Con las técnicas de registro de información. Con todos los diagramas que nosotros hemos visto, todo ello nos ayuda para poder registrar información, el proceso de inicio al fin, ¿de acuerdo? Desde inicio hasta fin, desde que tenemos el insumo principal, ingresan los insumos secundarios y tenemos el producto terminado, ¿de acuerdo? Esa es la segunda etapa, recopilar la información de un proceso, ¿no? Como lo que habíamos comentado el día, si no me equivoco, fue el día martes, ¿no? Al inicio de la clase, les había preguntado, ¿no? ¿Cómo llevarían a cabo una mejora? Entonces, lo que contestaron ustedes era que había que recopilar información, ¿correcto? Entonces, esta es esta segunda etapa. Recopilar información, registrar información del proceso desde inicio hasta fin. La segunda etapa es conocer información sobre el proceso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con este conocimiento del proceso ya podemos nosotros empezar a analizar, ¿no? Empezar a cuestionar por qué se hace de una manera, por qué se hace de otra, por qué demora este tiempo, por qué existe este traslado, por qué existe esta demora, ¿no? ¿Por qué se tiene que dar esta inspección en este momento? ¿De acuerdo? Entonces, empezar a cuestionar significa analizar, ¿de acuerdo? Pero solo podemos llegar a este punto siempre y cuando hayamos hecho un correcto recopilamiento de información. Pero siempre y cuando hayamos identificado completamente el proceso adecuadamente, es cuando podemos nosotros pasar a la siguiente etapa de análisis, ¿de acuerdo? Y análisis significa cuestionarse en todo lo que estamos viendo. ¿Por qué esta operación viene acá? ¿Por qué se demora este tiempo esta operación? ¿Por qué tenemos que verificar estos atributos de calidad en este momento? ¿Por qué existe esta demora y por qué da con este tiempo? ¿Por qué se tiene que trasladar del punto A al punto B? El por qué es cuestionarse. ¿De qué otra forma se podría hacer? También es otra forma de cuestionarse. ¿Hay otra manera de poder hacerlo? También sirve para el análisis, ¿no? ¿De qué otra forma? ¿Quién más podría hacerlo? ¿Tienes que hacerlo tú o podría automatizarse? ¿No? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, todas las interrogantes se plantean aquí en la etapa de análisis, ¿no? Aquí es cuando ustedes realmente tienen que cuestionar cada etapa, cada actividad que ustedes han recopilado.
acuerdo? Como ustedes ven, la parte de recopilación es una parte importante, pero no lo es todo. Es solo la segunda parte. Las demás partes les ayudan a ustedes en ingeniería de métodos. Analizar, cuestionarse, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se tiene que hacer así? ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer de otra forma? ¿De qué forma diferente y más económica o más eficiente se puede realizar un proceso? Aquí es cuando ustedes se empiezan a cuestionar, así como esta personita, ¿no? Piensa. Piensa, cabecita, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo mejor, más rápido, más eficiente, sin utilizar tantos recursos? En esta etapa es cuando ustedes, luego de recopilar la información, porque toda la información ustedes la tienen clara, empiezan a analizar. Cuando ustedes ya tienen, por ejemplo, el resultado de esta etapa es tener una idea. Muy bien, queremos reducir el transporte de A hasta B, que son dos extremos de la planta de producción. Muy bien, tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? Colocar una faja transportadora. Ah, perfecto. Si esa es la mejor idea que tenemos, vamos a implementarla. Muy bien, entonces, aquí es donde viene la etapa 4 y la etapa 5. La etapa 5, perdón. Es cuando vamos a implementar esta idea de mejora que ha resultado de esta etapa 3. ¿De acuerdo? Vamos a implementarla, es decir, vamos a ponerla en práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si queremos reducir este traslado del punto A al punto B, hemos dicho que la mejor idea puede ser una faja transportadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una faja transportadora piloto, ¿de acuerdo? No una estable, sino una piloto, como que a prueba. Y vamos a, esa sería la etapa de desarrollar, poner esta mejora de forma piloto, ¿no? O sea, es decir, temporal, a prueba, significa desarrollar esta idea de mejora. ¿De acuerdo? ¿Dónde está mi puntero? ¿De acuerdo? Eso significa esta etapa de desarrollar. Como está a prueba, como está en piloto, como es temporal, tenemos que evaluarla. ¿De acuerdo? Entonces, evaluar significa que, a ver, implementando esta faja transportadora, se reduce el tiempo, se consigue una mejor eficiencia, se consigue menor utilización de recursos, o es todo lo contrario, o no ayuda en nada. Entonces, esta etapa es de evaluar si esa prueba, si esa experimentación funciona. Entonces, aquí hay aquí hay dos opciones. O funciona o no funciona. Funciona significa que es más productiva. No funciona significa que no ha mejorado nada el sistema. Es más, ponemos la faja transportadora, sin embargo hay que poner 3 personas para que puedan manejar la faja, colocar el material, y antes solo era una persona que traía en su carretilla. En síntesis, se utilizan más recursos. No funciona, regresamos a la etapa 3, probamos una nueva idea, la desarrollamos y la volvemos a evaluar. Entonces, entre la etapa 3, 4 y 5 podría haber una iteración, ¿no? Hasta sacar la mejor opción. Entonces, esta parte hay que evaluarla. ¿De qué depende? Del criterio que nosotros hayamos escogido en la parte 1. Evaluarla económicamente, evaluarla técnicamente o evaluarla ergonómicamente. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense de esta parte de evaluar. Si la evaluación resulta positiva, luego lo que hacemos es, esta mejora la establecemos y la colocamos de forma permanente. Supongamos que la faja transportadora sí funcionó. Entonces ya la instalamos, muy bien instalada, ya dejó de ser piloto, empezamos a capacitar a las personas de cómo funciona esta mejora. Tienes que colocar la carga aquí de esta manera, activar la palanca, y inmediatamente la faja va a empezar a funcionar, luego la desactivas, se para y recoges tu material, perfecto. Entonces, empezar a capacitar a las personas, empezar a implementarlo correctamente, esta mejora que ustedes ya han probado y evaluado. Y eso no acaba aquí, porque el último paso de este procedimiento de ingeniería de métodos es que ustedes tienen que darle seguimiento. ¿Qué significa darle seguimiento? Por ejemplo, hoy día estamos 22 de abril a las 12 horas con 1 minuto, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo en directo, ya, desde mi casa. Perfecto. Hemos instalado esta mejora en la planta de producción. Hoy, 22 de abril, al mediodía, la acabamos de instalar. De repente, por ahí rompen su botellita de champán. Perfecto, porque es una mejora. Hay que festejar todo lo bueno que viene. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Mañana, de repente, regresamos a la planta y resulta que la faja transportadora está sin movimiento. ¿Y qué pasó? Bueno, que como las personas no están acostumbradas a usar la faja transportadora, siguen trasladando el material en la carretilla. Es decir, que en el método actual.
Y el método propuesto no lo están utilizando. Y ustedes dicen, pero qué raro, si ya los hemos capacitado, hemos probado que funciona, ¿por qué no lo utilizan? Simplemente, como ustedes saben, es la resistencia al cambio, ¿de acuerdo? La rutina. Yo todas las veces lo he hecho así, entonces lo sigo haciendo así. Entonces, ¿qué deben ustedes hacer? Es darle seguimiento. Es decir, al día siguiente, es decir, mañana, ustedes están en ese lugar y motivando para el uso del nuevo método de trabajo que ustedes han implementado. Ya no utilices la carretilla, ahora utiliza la faja. Pero a mí me gusta utilizar la carretilla. Sí, la utilizarás después de la hora de trabajo. Ahora utiliza la faja transportadora. Pero a mí me gusta la carretilla. Ya si insisten, ustedes esconden la carretilla, ya, porque ya por insistencia. Pero la idea es que insistir y motivar para que se utilice el nuevo método de trabajo. Y no solo un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, hasta que el nuevo método de trabajo se interiorice en la cultura de la empresa, en la cultura del área, y ya sea como un procedimiento regular, ¿no? Es decir, que ya forma parte del día a día, entonces ya no necesitamos darle seguimiento porque ya se instaló, ya se implementó correctamente, ¿de acuerdo? Este es el procedimiento que nos da la ingeniería de métodos para poder desarrollar una mejora, ¿de acuerdo? Entonces, ya ustedes pueden entender por qué seleccionamos un proyecto, por qué lo registramos. Ahora vamos a ver cómo analizar estas actividades que tenemos, ¿no? Entonces, este procedimiento es el que ustedes deben tenerlo claro, ¿de acuerdo? Para poder hacer una buena mejora, mejorar la productividad de la empresa, ¿de acuerdo? Esto es. ¿Dónde está mi pantalla? Bueno, espero que... Me parece que ahora, por ejemplo, con lo que hemos avanzado del curso, ya se entiende, por ejemplo, mejor este procedimiento de ingeniería de métodos, ¿no? De repente al principio, al inicio, estamos viendo algo nuevo, bueno, sí, lo aceptamos, ¿no? Pero ahora con lo que ya estamos avanzando, con lo que vamos conversando, ya podemos entender mejor este panorama, ¿no? Este procedimiento que nos da, ¿no? Y yo les recomiendo a ustedes que lo tengan siempre en cuenta, ¿de acuerdo? En cualquier proyecto de mejora que ustedes tengan, lleven a cabo todas estas etapas, ¿de acuerdo? Muchas veces la etapa 7 es la que se deja de lado, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando todo el esfuerzo de la etapa 1 a la etapa 6 se cae. Porque como yo les había dicho, muchas veces pasa que por la resistencia al cambio o por la costumbre, se deja de hacer ese método. Incluso de repente hacemos seguimiento una semana y después se regresa a lo anterior, ¿no? Entonces, por eso es importante darle seguimiento hasta que se pueda interiorizar, ¿de acuerdo? Eso es importante y que sería bueno que se queden con esa idea también. Porque ustedes van a ser analistas de métodos, analistas de procesos, analistas de mejoras, ¿no? Analista de mejora continua, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan tener esto presente, las 6 etapas, ¿no? María Fernanda dice si podemos hacer un pequeño repaso de los 7 procedimientos, claro, de las 7 etapas, ¿no? Que básicamente es lo que les estoy comentando, ¿no? O sea, es como que el pequeño resumen de cada una de ellas, ¿no? De la 1 a la 7, ¿no? Selección de proyectos era lo que yo les decía, ¿no? Tenemos una cartera de proyectos, ¿de acuerdo? Todas las empresas tienen una cartera de proyectos, especialmente las empresas grandes porque ya lo tienen más ordenado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, cada año, a inicios de año, dicen, a ver, ¿qué proyectos podemos hacer este año? Entonces, por ahí lanzan, ¿no? Oye, todas las áreas lanzan, ¿no? Hay que implementar mejor el laboratorio, por ahí dicen, hay que automatizar la línea de producción, por ahí dicen ampliar el área de almacén, por ahí dicen comprar un nuevo montacarga, por allá dicen de repente ampliar la zona administrativa, ¿no? O por allá dicen ampliar la zona del comedor, N proyectos en toda la empresa. ¿Cuál escogemos? Tenemos que tener un criterio. Puede ser uno económico, uno técnico o uno ergonómico. ¿De acuerdo? La empresa es la que decide con cuál criterio utilizar. ¿Cuál es el mejor criterio para mí? El ergonómico. Primero empezar por el ergonómico, ¿no? O sea, tenemos varios proyectos, si nos enfocamos en las personas, eso va a hacer que los demás proyectos funcionen, ¿de acuerdo? Entonces, ergonómico, después económico o técnico, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Escogemos un proyecto.
Vamos a automatizar la línea de producción, porque además que reducimos costos, también protegemos a las personas porque ya no están tan expuestas a, de repente, imagínense si es una planta que utiliza químicos, ¿no? Corrosivos. Si está automatizada, menor cantidad de personas van a estar implicadas en el proceso. Por lo tanto, también hace bien, ¿no? Ya, vamos a automatizar la línea de producción con insumos químicos, de insumos químicos. Ya, perfecto. Ese es nuestro proyecto. El siguiente paso es recopilar todas las etapas, todas las actividades del proceso, ¿no? Desde que inicia hasta fin. ¿De acuerdo? Entonces, así ya vamos a conocer. Viene el insumo A, viene por aquí, viene por acá. Entonces, estamos recopilando el insumo de forma, ¿cómo se realiza? De repente se realiza de forma manual, ¿no? Entonces, ya nosotros, conociendo el proceso, por ejemplo, ya ahora podríamos automatizarlo. ¿Por qué? Mira, esta etapa de cocción, ¿no? Es algo manual, ¿no? Esta actividad de cocción la podemos automatizar, podemos un controlador, un PLC, y ya se hace solo y simplemente viene el supervisor a verificar que se esté cumpliendo con los parámetros. Perfecto. Y así vamos avanzando etapa por etapa, tratando de automatizar todo lo posible, ¿no? Lo hacemos nosotros, lo hacemos con un consultor de informática, qué sé yo, pero se empieza a recopilar información de todo el proceso. La siguiente etapa que les decía, la etapa de análisis, ¿no? ¿Dónde podemos automatizar? ¿Qué etapas se pueden automatizar, no? ¿O por qué se realiza de esta forma manual, no? Si se podría hacer automatizado o tiene necesariamente que haber una persona presente, ¿no? Entonces, todas esas preguntas nos tenemos que hacer, ¿de acuerdo? El por qué, el para qué, el si de otra forma puede ser, el cómo se hace y por qué se hace así, o por qué demora tanto, por qué demora este tiempo, ya no digamos tanto, por qué demora este tiempo, podría hacerse en menor tiempo, por qué se tiene que trasladar esta distancia, podría trasladarse en menor distancia, cómo podría trasladarse en menor distancia. Esas son preguntas que debemos hacernos, ¿de acuerdo? Esas son preguntas importantes que ustedes se deben hacer cada vez que trabajen en un proyecto de mejora, ¿no? Ya luego yo les decía, ¿no? Viene la etapa 4, que es desarrollar. ¿Desarrollar qué? Desarrollar un prototipo. ¿De acuerdo? Que es una prueba piloto, que es una prueba temporal, ¿no? De repente decimos, vamos a automatizar la etapa de cocción porque se maneja de repente temperaturas muy elevadas, entonces las personas que están ahí se exponen a fuego innecesariamente. Entonces vamos a automatizar, ¿no? Hacemos nuestra prueba, traemos los implementos necesarios, los equipos tecnológicos para hacer la prueba de esta automatización. Estamos ahí presentes con los técnicos que tengan que hacerlo. No necesariamente ustedes van a tener que hacer todo el proyecto, ¿no? Para eso se apoyan de otros especialistas, ¿no? Entonces, hacen esta automatización y la prueban, ¿de acuerdo? Es decir, la evalúan. Funciona, se puede trabajar con menor cantidad de personas, se tiene una menor exposición de las personas a este proceso, dado el ejemplo, ¿no? Entonces, evaluamos si es beneficioso o si no resulta beneficioso. Si no resulta, ya les he dicho que regresen a la etapa 3, ¿no? O sea, a probar o a obtener otra idea o otra solución, ¿no? Es decir, ya no automatizamos esta parte, sino de repente una semiautomatización donde hay una persona, pero de repente desde una cabina exterior, ¿no? Con 2 personas operando, qué sé yo, otra solución, ¿no? Y la volvemos a probar. La implementamos y la volvemos a probar, a evaluar. Luego, entonces, podría ser que esta segunda opción sí resulte beneficiosa. Perfecto. Hay menor utilización de recursos, hay menor cantidad de personas expuestas, por lo tanto, sí pasamos ahora a implementar en toda su magnitud, ¿de acuerdo? Porque a veces las pruebas piloto se implementa una mejora, pero como estamos en el día a día, no es que se para la línea de producción y venimos a la mejora, no, porque la línea de producción continúa. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer nuestra prueba por horas, por momentos, ¿no? Entonces, para no descontinuar la producción de la empresa. Entonces, cuando ya decidimos que esta opción es la mejor, ahora sí implementamos esta mejora para que funcione todo el día. ¿De acuerdo? Entonces ya la implementamos para que funcione continuamente y empezamos a capacitar a las personas para que sepan cómo funciona la nueva mejora, ¿no? Para que todos sepamos que se está dando esto, ¿no? Luego de implementar, yo les había dicho que luego de establecer esta mejora, le vamos a dar seguimiento. ¿Qué significa? Asegurarnos que se va a utilizar este nuevo método y que se utiliza correctamente luego de implementado, luego de establecido.
acuerdo? Porque puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo necesario hasta que las personas que trabajan ahí están acostumbradas a este nuevo método de trabajo y se puede asegurar que se va a continuar. Que ya no hay un policía ahí viendo que funcione, continúa sin policía, ¿de acuerdo? Un policía que ustedes van a hacer, pues en todo caso, ¿no? Para asegurarse que el nuevo método funcione, ¿de acuerdo? Y este es el ciclo que se maneja en la ingeniería de métodos, que este ciclo ustedes lo deben manejar. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, sigamos. Hoy día, ¿qué nos toca hacer? La técnica del interrogatorio. Entonces, ¿en qué consiste? En que nosotros, ustedes, imagínense que ustedes tienen el casco blanco y el chaleco naranja y una tablita para anotar. Así tienen que estar, ¿no? Van a ir a la planta de producción y van a preguntarle a todos los amigos actividades. A la operación, a la inspección, al transporte, a la demora y al almacenaje. ¿Qué van a hacer? Van a someterlos a estas actividades, a cada una de estas actividades, a una, dice, serie sistemática y progresiva de preguntas, ¿no? Por eso se llama interrogatorio, ¿no? El interrogatorio es preguntar, pero no preguntar al azar, sino preguntar de forma sistemática, de forma ordenada, sabiendo qué voy a preguntar en forma secuencial, ¿de acuerdo? No son preguntas al azar, ¿no? Entonces, ese es un interrogatorio, ¿de acuerdo? Como en las películas. Interrogan con un objetivo, ¿de acuerdo? Igual acá nosotros interrogamos a las diferentes actividades con un objetivo. ¿Cuál es? El obtener una idea de mejora, una solución a un problema de productividad. ¿De acuerdo? Esta es la técnica del interrogatorio, ¿no? Tener ya unas preguntas ya preestablecidas para ir a la línea de producción y empezar a preguntar en cada estación de trabajo, en cada actividad, una diversidad de preguntas que nos ayudan para obtener mayor información y cuestionarnos el método de trabajo actual de tal forma que podamos obtener una propuesta de mejora, una solución a un problema, ¿de acuerdo? Preguntas sistematizadas, progresivas, ordenadas, ya preestablecidas, eso es un interrogatorio, ¿de acuerdo? Pero eso no deja, bueno, eso también nos debería dar espacio para que puedan haber preguntas de forma espontánea, ¿de acuerdo? No vamos a ser tan estructurados de preguntar, a ver, la técnica del interrogatorio me dice que son 4 preguntas puntuales. Voy, pregunto las 4 y me voy. No, también puede haber preguntas espontáneas que a ustedes se les ocurre en ese momento y que son totalmente válidas porque ayudan a complementar más información, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica del interrogatorio nos da preguntas ya preestablecidas, tenemos que cumplirlas, pero eso no deja que podamos nosotros preguntar otras cosas más que nos surjan espontáneamente y podamos y nos ayuden a averiguar más cosas, ¿no? Porque acuérdense que el objetivo es poder obtener una solución, poder tener una mejora, ¿de acuerdo? Una idea de mejora. A ver. ¿Cuáles son estas preguntas, no? Entonces, la técnica del interrogatorio nos da 2 tipos de preguntas. Las vamos a llamar preguntas preliminares y luego las preguntas de fondo, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad son como 4 preguntas puntuales que se dan en la técnica del interrogatorio, pero son 4 preguntas que se dividen por temas, ¿de acuerdo? El primer tema es el que dice aquí, el propósito, es decir, el objetivo de una actividad, ¿de acuerdo? Entonces, el primer tema que se pregunta en la técnica del interrogatorio es el propósito, que significa el objetivo de esta actividad. O sea, ¿por qué yo tengo que trasladar de un sitio A un sitio B? Ese es el propósito que yo voy a investigar en una actividad. El segundo tema que yo voy a investigar es sobre el lugar. Es decir, ¿por qué tengo que hacer este empalmado en esta estación de trabajo? ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo que hacer la cocción en esta estación de trabajo? ¿No? ¿O por qué tengo que hacer el envasado justo aquí en esta estación de trabajo? ¿No? Entonces, esas son las preguntas que se pueden hacer, ¿no? Luego, la sucesión. El tercer tema es la sucesión, que significa es la secuencia de operaciones, ¿no? ¿Por qué la cocción se realiza luego del almacenamiento? ¿Por qué el envasado se realiza luego del embotellado? ¿O por qué el serigrafiado se realiza luego del cocido? ¿Qué sé yo, no? Cuestionamos la secuencia de las operaciones, ¿de acuerdo? O sea, todo entra en cuestionamiento. ¿Por qué se hace de esta forma? ¿De acuerdo? El cuarto tema es la persona.
Es decir, ¿por qué lo tiene que hacer el operario de producción? ¿Por qué lo tiene que hacer el ayudante de mecánica? ¿Por qué lo tiene que hacer, qué sé yo, el contador de la empresa? ¿No? ¿O por qué lo tiene que hacer el especialista del producto? Cuestionamos por qué lo tiene que hacer determinada persona. Y aquí puede ser por sus habilidades, por su conocimiento, por su experiencia, pero cuestionamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque bien, podría hacerlo otra persona, de repente que cobre menos, o de repente podría no hacerlo nadie y lo podemos automatizar, ¿no? Esas son preguntas. Y el quinto tema es los medios, ¿no? O sea, el cómo se hace. ¿Cómo se hace esta fabricación o por qué se hace de esta forma el embotellado? ¿Podría hacerse de otra forma? ¿No? Esos son los medios de producción. El por qué se hace de tal forma y no de otra, o si podría hacerse de una tercera forma. ¿De acuerdo? Entonces son estos 5 temas los que vamos a utilizar para la técnica del interrogatorio. Estos 5 temas los preguntamos de 2 formas, con preguntas preliminares y preguntas de fondo. Las preguntas preliminares en estos 5 temas se hacen para averiguar algo más general. Por ejemplo, dice, ¿no? En el propósito con que, por ejemplo, para averiguar el propósito con que se emprenden las actividades, ¿para qué? Para eliminarlas, para combinarlas, para simplificarlas, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que debemos buscar nosotros. Eliminar actividades. ¿Por qué? Porque con menos actividades, menor tiempo de proceso, menor utilización de recursos, ¿no? Combinarlas también nos va a permitir menor tiempo de proceso, menor utilización de recursos, o simplificarlas, que también vamos a reducir el tiempo y vamos a reducir el uso de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros podemos ser más productivos, ¿no? Eliminando actividades, simplificándolas, o combinándolas, o darles un nuevo orden de tal forma de que, en vez de que sea A y luego B, ahora es primero B y luego A, y así nos ahorramos un tiempo, nos ahorramos recursos, nos ahorramos espacio, ¿no? Entonces, estas preguntas nos sirven a nosotros para cuestionarnos, ¿no? Para preguntar por qué se hace de esta manera, por qué lo haces tú, o cuál es el objetivo de esta actividad, o por qué se tiene que hacer en esta estación de trabajo, o por qué primero tiene que ser esta actividad y luego esta otra. Podría ser al revés, podría ser así, podría ser allá, ¿no? Esas primeras preguntas nos hacemos. Y luego ya nos hacemos unas preguntas, dice, de fondo, ¿no? Que es para profundizar. Por ejemplo, te dicen a ti, yo realizo la actividad de serigrafiado porque al cliente le gusta el polo con un diseño. Ya, perfecto, ese es el propósito. Muy bien, entonces, ahora, esta actividad de diseño o esta actividad de serigrafiado, ¿la puedo hacer en otro momento? ¿La puedo hacer antes? ¿La puedo hacer después? ¿Por qué utilizo estos recursos? ¿No? ¿Podría utilizar otros recursos? ¿Podría hacerlo de otra forma que me demore menos tiempo? ¿No? Entonces ya empiezo a preguntar, pero enfocándome en una respuesta que ya me han dado. ¿De acuerdo? Esas son preguntas de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, tiene una estructura. Son 5 temas los que yo tengo que preguntar, ¿no? Y dividido en 2 niveles. Preguntas preliminares y luego preguntas de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, por eso es que nos dice que la técnica del interrogatorio es una serie de preguntas que están de forma sistemática y progresiva. ¿De acuerdo? Por eso es técnica del interrogatorio. Están de forma sistemática y progresiva. Es decir, son 5 temas que tenemos que preguntar en 2 niveles. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengamos claro. A ver, vamos a hacer un caso para que se pueda entender la técnica del interrogatorio. ¿De acuerdo? Vamos a suponer una empresa del sector papelero, es decir, una empresa que hace papel, ¿no? Entonces, ¿cómo se elabora el papel básicamente, no? Por ejemplo, se utiliza, si me acuerdo bien, es pulpa de madera de repente, residuos de otros papeles, ¿no? O sea, papel reciclado, ¿no? Todo esto se humedece, se vuelve una pasta, luego esa pasta se le pasa por una plancha para que esté bien, bueno, planita, ¿no? Se le echan aditivos y luego esta pasta se seca, ¿de acuerdo? Y ya seca, ya se tiene el papel así en pliegos, en sábanas, y luego estos pliegos o sábanas ya secas se colocan en un rollo, ¿no? Que se le llaman bobinas, si no me equivoco, y ya se tienen los papeles grandes, ¿no? Ya está listo para cortarse de repente en los distintos tamaños que se necesite, pero ya tenemos los rollos de papel enormes,
¿de acuerdo? Vamos a hacer un caso con esta técnica del interrogatorio. ¿En qué va a consistir este caso? A ver, dice, vamos a enfocarnos en el proceso de rebobinado de papel, que es algo así como está en la fotito, ¿no? Aquí es donde se forman los rollos de papel, ¿de acuerdo? En esta máquina. Y así se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla, así, ¿no? La máquina, ¿cómo se llama? Máquina rebobinadora, ¿de acuerdo? Dice que procesa rollos hasta de 183 centímetros de diámetro, hasta acá, o sea, desde este punto hasta 183 centímetros de diámetro. De diámetro es los extremos del círculo, ¿no? Entonces, posee 12 cuchillas neumáticas, o sea, cuchillas que funcionan con aire, nada más, ¿no? Lo que permite dividir el rollo original hasta en 11 partes. Es decir, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el rollo original, que es un rollo enorme, ¿de acuerdo? Imagínense que es un rollo así. Esta máquina rebobinadora lo que te permite es, bueno, el cliente no pide rollos tan grandes, el cliente pide rollos más pequeños, ¿no? Por sus distintas necesidades. Entonces, lo que va a hacer esta máquina es, mientras va sacando papel, lo va cortando en las medidas que se quieren. Entonces, de un rollo original grande podemos tener hasta 11 rollos pequeños, ¿de acuerdo? Esa es la idea de esta máquina, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que va a dividir el rollo de papel en rollos más pequeños. ¿Cómo lo va a hacer? Mientras va jalando el papel del rollo original, lo va cortando en pedazos y el pedazo que ha cortado lo vuelve a enrollar, ¿no? Para tener al final rollos más pequeños, ¿no? Esa es la idea de esta máquina. ¿Cuántas personas se necesitan? Un operario y un ayudante. Nada más, ¿de acuerdo? Este es el contexto, esta es la previa, los antecedentes. Esto, por ejemplo, es un diagrama también es como el diagrama de análisis de proceso detallado, ¿no? Que nos va a decir aquí las actividades, por ejemplo, vamos a leer acá el rótulo. Dice, la rebobinadora máquina marca Goebel, ¿no? El objeto que estábamos analizando es el rollo de papel. La actividad dice que es recuperar y rebobinar rollos de papel, ¿no? La que les contaba. Método actual, en la planta 1, John Harvey Davidson, el operario, ya está. Listo. Entonces, esto es lo que ustedes ya conocen, ¿no? Solo que en otro formato, pero igual, es la misma información, ¿no? Después dice, todas estas son todas las subactividades, acuérdense de lo que vimos el día lunes, ¿no? Son las subactividades de la actividad de rebobinar rollos de papel, ¿de acuerdo? Esta es la actividad principal y estas son las subactividades, ¿de acuerdo? Transportar el camión a la bodega, descargar el rollo de papel en la bodega, esperar a que tienen que ser procesados, es decir, no tiene nada, está esperando nada más. Luego el rollo se le transporta de bodega al patín, luego se le transporta a la rebobinadora, bueno, se le retiran tacos, pues, me imagino de ser un sujetador, se le sube ya a la máquina, al portarrollo, se retiran un par de sábanas para empezar a trabajar, se le empalma la rebobinadora, es como que sacan un rollo y lo colocan ahí en otro rollo, ¿no? Para que sepa dónde cortar y dónde enrollar, se le empalma, se le convierte en conversión de material de inspección, se corta y pega el material, ¿no? Acá están todas las operaciones, se le descarga el producto terminado al tierra, es decir que ya, por ejemplo, hasta esta parte ya se ha rebobinado, ya se ha cortado en rollos el producto, ¿no? Se le ha cortado. O sea, de tener un solo rollo original, ya se ha tenido varios, ya se tiene ahora varios rollos, ¿no? Entonces, estos varios rollos se les descargan y se le colocan en la tierra, se le transporta a una zona de aislamiento, alistamiento. Luego hay una actividad en espera para separar y colocar sellos. Bueno, se le va a colocar sellos, medidas y tacos, o sea, como que ya se va adecuando el producto para luego ser empacado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso que vamos a practicar de la técnica del interrogatorio, vamos a practicar en la actividad, vamos a analizar la actividad en espera para separar, colocar sellos, ¿de acuerdo? O sea, ya tenemos el producto terminado y está demorándose en un lugar para colocarle unos sellos para que no se, bueno, para ajustar mejor el material, el producto terminado, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en esta actividad. Ya. Entonces, vamos a practicar nuestra técnica del interrogatorio aplicado a la actividad de en espera para separar y colocar sellos, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí en la técnica del interrogatorio necesitamos dos protagonistas.
¿de acuerdo? Dos actores. Un ingeniero de métodos o ingeniera de métodos y un operario, que es el operario que trabaja en esta zona, en esta actividad, ¿de acuerdo? Y el primer tema que vamos a interrogar, que vamos a investigar, es el del propósito, ¿de acuerdo? El propósito. Muy bien, entonces, necesito actores voluntarios. ¿Quién quiere ser? Yo voy a ser el operario, ¿de acuerdo? Yo voy a ser la voz del operario y necesito a un voluntario para que sea la voz del ingeniero o ingeniera de métodos. ¿A quién se anima? Lo único que tiene que hacer es leer el guión. Ya yo. Listo, Daniel. Entonces, esta primera parte voy a trabajar contigo, ¿ya? Solamente lees el guión que dice aquí en la pantalla, nada más. Ya, listo. A ver, grabamos en 3, 2, 1, acción. A ver. Ya, yo te voy a poner los diálogos y tú los mencionas, ¿ya? A ver, empezamos. ¿Qué se hace? Se tiene el material procesado en espera de alistamiento, que significa separar, retirar el refile, colocar sellos, apilar en estiba y otros dependiendo de las condiciones de la entrega. ¿Por qué se hace? Bueno, porque en la máquina solo hay dos personas asignadas, ¿no? Yo, el operario, y un ayudante, ¿no? Yo como operario no puedo descuidar un segundo la máquina, y el ayudante cumple con otras funciones. Entonces el material queda en espera hasta que el personal de oficios varios lo aliste. O en ocasiones cuando el mismo ayudante saca un poco de tiempo, él lo hace. ¿Qué otra cosa podría hacerse? Se podría asignar a la máquina una persona de oficios varios que vaya alistando el material a medida que va saliendo de la máquina. De esta forma se evita que el material se apile y obstruya el área de máquina. Igualmente, se deben tener claras las funciones del ayudante y determinar si tiene tiempo disponible para cumplir con la función de alistamiento. ¿Qué debería hacerse? En mi opinión, deberíamos seguir la propuesta indicada. Listo, Daniela, muchas gracias. Esta primera parte hemos visto que es, solo hemos tocado el tema del propósito, ¿de acuerdo? Solo el tema del propósito. Y ustedes se han dado cuenta que ha habido 4 preguntas, nada más, ¿de acuerdo? Las 2 primeras han sido preguntas preliminares y las 2 siguientes han sido las preguntas a profundidad, ¿no? Las preliminares, ¿cómo han sido? ¿Qué se hace y por qué se hace? ¿De acuerdo? Entonces, cuando en el tema del propósito nosotros preguntamos qué se hace, estamos diciendo, a ver, esta actividad, espera de separar. Ahondamos en detalle para saber qué es lo que se hace realmente. Y preguntamos la necesidad de hacerlo, por qué se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace, porque tenemos que hacerlo así, por este motivo, porque el material queda en espera. Bueno, ahí, como ustedes se dan cuenta, nosotros hacemos, o ustedes van a hacer preguntas puntuales, qué se hace, por qué se hace, y quien va a hablar más va a ser el operario, ¿no? Porque él es el que conoce los motivos de por qué se hace, o tiene una idea de por qué se hace esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que recopilar información del operario, pero acuérdense ustedes también en la primera clase que habíamos visto que implica también el supervisor o el jefe de producción, entonces podríamos hacer las mismas preguntas al jefe de producción o al supervisor de producción, y cada uno podría tener un enfoque distinto, ¿de acuerdo? Entonces, esto se amplía para que ustedes puedan interrogar a cualquier implicado directo de la actividad que ustedes están interrogando. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las otras preguntas que son a profundidad, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué otra cosa podría hacerse, no? Entonces ya estoy suponiendo, a ver, ya, si se hace de esta manera, pero podría hacerse de otra manera, o sea, ¿qué otra cosa podría hacerse, no? ¿O qué debería hacerse en el caso, por ejemplo, ya vemos sobre la propuesta, ¿no? ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo debería seguir el curso de acción, ¿no? Entonces, ahondamos, ¿no? Listo. Vamos a seguir con el siguiente tema.
No sin antes agradecerle a Daniela por su casting. Muy bien, vamos a seguir con otro actor u otra actriz de ingeniería de métodos y luego vamos a premiar con el Oscar, ya que saben ustedes es el domingo, ¿no? Entonces, como que vamos practicando. A ver, ¿quién quiere seguir ahora, pero con el tema del lugar? Igual, es o ingeniero o ingeniera de métodos y yo voy a ser el operario que supuestamente lo sabe todo, ¿no? Yo, A ver, profe. Nicole, a ver, pero me parece que primero levantó la mano Nicole Brisney. Sí, profe. Ah, sí, profe, ya. Ya, entonces, primero Nicole Brisney, luego Nicole Yasmín. ¿De acuerdo? Hay todavía espacio. Y luego Fiorella, que también levantó la mano. Ya. A ver, entonces, con Nicole Brisney vamos a trabajar el tema del lugar. ¿De acuerdo? Igual forma, lees el guión, ¿no? Lees las preguntas, pues no. Ya, y yo voy a responder nada, ¿no? Ya. ¿Dónde se hace? Se hace dentro del área de máquina. ¿Por qué se hace allí? Bueno, se hace allí para no trasladar el material evitando posibles golpes. ¿En qué otro lugar podría hacerse? Dentro de la planta, sí, se podría hacer o se podría destinar a otro lugar para hacerlo. Sin embargo, lo que se trata es de no movilizar el material. Es delicado porque se puede dañar, es para evitar averías. ¿Dónde debería hacerse? Mira, yo considero que en un lugar donde el material no sufra golpes, ¿no? Ni averías, o sea, en un lugar tranquilo, donde no choque con nada, no obstaculice el trabajo de los demás, ¿no? Se podría seguir haciendo dentro del área de máquina, pero, o sea, siempre y cuando hubiera una persona asignada para ello que no se acumule el material, o sea, que alguien que lo cuide de repente, ¿no? Eso es. Muy bien, Nicole, muchas gracias por tu apoyo, ¿no? Entonces, este es el segundo tema del lugar, ¿no? Como ustedes ven, está resaltado, por ejemplo, en las dos primeras preguntas preliminares, es dónde se hace, es decir, en qué parte de la planta se hace esta actividad. Y la segunda pregunta es, ¿por qué se hace aquí? O sea, ¿cuál es el motivo de que se haga aquí? ¿No? Entonces, esas son preguntas preliminares. Y luego pasamos a las preguntas en profundidad, ¿no? Que te dice, ¿en qué otro lugar podría hacerse? ¿No? Ya empezamos a cuestionar, ¿no? Y le preguntamos a él, ¿dónde tú crees que otro lugar podría hacerse? Y él va a responder, mira, yo pienso, podría hacerse, no, aquí mismo podría hacerse, ¿no? Hacemos un espacio y ahí lo hacemos, podría responder, ¿no? O ¿sabes qué? Mejor lo hacemos al aire libre porque aquí no hay espacio, entonces mejor salimos afuera. Podría ser, ¿no? Entonces vamos cuestionando también y vamos obteniendo información de lo que ellos nos podrían dar también como información, ¿no? Entonces, y la última pregunta, ¿dónde debería hacerse, no? Ahí le preguntamos, tú, ¿dónde crees que debería hacerse este trabajo? ¿Seguir siendo acá o de repente en la planta afuera, en el almacén, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ¿por qué les preguntamos al operario, al jefe de producción, al supervisor de producción? Porque ellos son los que están en contacto directo con el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ellos son la primera fuente de información, ¿no? Por eso es que les preguntamos a ellos. Ahora, no significa que todo lo que ellos nos digan lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? O sea, no es que ellos tengan la última palabra, ¿no? Ellos pueden plantear soluciones y buenas soluciones se pueden plantear desde este lado, ¿no? Pero ojo que también tenemos que validarlas, tenemos que verificarlas, tenemos que corroborarlas de que sean factibles que realizarlas, pero como buena fuente de información son las personas implicadas directamente en el proceso productivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, muchas gracias a Nicole. Luego la academia va a evaluar la actuación de cada uno. A ver, sigamos. A ver, continuaba Nicole Yasmín. Sí, profe, una consulta antes. La anterior, este es del lugar y la anterior de qué era. ¿Podría regresar la diapositiva? Claro, la anterior era del propósito, ¿no? El propósito se refiere a por qué se hace esta actividad. ¿Cuál es la necesidad para hacer esta actividad? ¿No? Entonces aquí cuestionamos la finalidad o el propósito que se haga, ¿no?
Incluso podríamos cuestionarla de tal forma que digamos que de repente esta actividad no es necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que eliminarla, ¿no? Por ejemplo, acá estamos cuestionando una espera, podríamos cuestionar un transporte, podríamos cuestionar una operación, una inspección, ¿no? Y realmente cuestionarnos si es necesaria o no es necesaria, ¿no? Entonces, preguntando a la parte operativa, vamos a ver qué opinión tienen ellos, si podría ser necesaria o no podría ser necesaria. El segundo tema ya viene relacionado al lugar donde se hace, ¿no? Es decir, que preguntamos por qué se hace aquí, ¿no? O dónde se hace, por qué se hace aquí, si podría hacerse en otro lugar o en otra estación de trabajo, ¿no? Entonces cuestionamos el lugar donde se hace, ¿no? Y le preguntamos a la parte operativa, ¿consideras que es un buen lugar o podría hacerse en otro lugar, ¿no? Entonces ellos tienen idea de repente, ¿no? No, está bien acá o no, no está bien acá. ¿Qué te parece si lo hacemos en el segundo piso? ¿O qué te parece si lo sacamos afuera de la planta, en el almacén, ¿no? Entonces, esta información ustedes la tienen que tomar, la tienen que aceptar, pero no necesariamente la van a implementar, ¿verdad? Para eso viene ya su criterio y otra técnica más que vamos a ver para poder cuestionar y ver si es necesario implementar lo que ellos nos están diciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces siempre tomando esta información, pero no al 100%. A ver, el siguiente tema, vamos a ver cuál es. Ya, la sucesión. ¿En qué consiste la sucesión? Es el orden en que funcionan las actividades. Es que ya compró papas, entonces para que se vaya. Ya, bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, ya. Entonces toca el tema de la sucesión. Y bueno, tenemos nuestro tercer casting, que es con nuestra ingeniera de métodos, Nicole, y con Marco Antonio, que voy a ser su operario. Sí, profe. ¿De acuerdo? Ya, adelante. Pregunta. ¿Cuánto se hace? Esta actividad, bueno, la hago luego de que termine el proceso en rebobinado, ¿no? Pero no lo hago inmediatamente, ¿no? Ahí me espero un ratito. ¿Por qué se hace entonces? Porque debe ser procesado primero y luego alistado para la entrega. O sea, no se hace inmediatamente, pues esperamos a que venga la persona o personas que de oficios varios, ¿no? Esta persona de oficios varios es la que es como un ayudante, pero que se pasea por todas las estaciones de trabajo y nos ayuda a todos en la planta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podría estar ahorita en el almacén, ¿no? Apoyando a recoger piezas o de repente en la zona de empaque, ayudando a empacar, ¿no? Es de oficios varios, o sea, se pasea por toda la empresa, ¿no? Entonces hay que esperar a que esta persona de oficios varios tenga disponibilidad para recién hacer esta actividad, ¿no? ¿Cuándo podría hacerse? Bueno, la verdad no creo que exista otro orden para hacerse, ¿no? Yo no pienso. Solo creo que puede hacerse una vez, o sea, colocar los sellos, esta actividad, ¿no? Una vez que haya salido de la rebobinadora. Bueno, pero es mi opinión. ¿Cuándo debería hacerse? Cuando, mira, debería hacerse tan pronto como sale de la rebobinadora. O sea, apenas termina de rebobinarse, ya deberían colocarse los sellos. Pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, se está esperando hasta el siguiente turno, o sea, ya, por ejemplo, ¿no? Lo hacemos a las 11 de la mañana, termina a las 11 de la mañana y a veces se queda hasta el siguiente turno que empieza a las 3 de la tarde, y a veces me cuentan, ¿no? Mis compañeros que lo hacen a las 4 o a las 5 de la tarde recién lo hacen el sello, pero a veces cuando están muy ocupados, ya lo dejan para el siguiente día, ¿y qué pasa? Yo ya me encuentro con ese rebobinado, y yo soy el que tiene que colocarle los sellos, ¿no? O el personal de oficios varios, yo lo llamo para que hacerlo. A veces lo encuentro tal cual lo dejo el día anterior. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Entonces, también ustedes ven acá que esto consiste en la sucesión de actividades, ¿no? Es decir, preguntar cuándo se hace esto, ¿no? O si en otro momento podría hacerse, ¿no? ¿Cuándo podría hacerse? O cuándo debería hacerse, ¿no? Entonces, son preguntas para cuestionar la forma de trabajo,
¿de acuerdo? Con todo esto cuestionamos la forma de trabajo, ¿no? Porque ese es un concepto básico que tenemos que manejar. Todo puede ser mejorado, ¿de acuerdo? Entonces, todo puede cambiar. No podemos mantenernos en un status quo, en una actividad, porque muchas veces lo que pasa es que se dice, mira, esta actividad la hemos hecho siempre y nunca nadie nos ha dicho que lo hagamos de otra forma, ¿no? Eso podría ser de repente una respuesta común, ¿no? Cuando ustedes vayan a preguntar con su técnica del interrogatorio, ¿no? Siempre lo hemos hecho, nadie nos ha dicho que lo hagamos diferente y por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Siempre esperamos el siguiente turno para colocar los sellos. Oye, pero podrías hacerlo en este turno, ¿no? Sí, podría hacerlo, o podría hacerlo otra persona, o sea, no hay una necesidad de que tenga que hacerse el siguiente turno, ¿no? Podría hacerse en este turno, pero bueno, hay algunas cosas que nos demoran, por ejemplo, la disponibilidad de la persona que lo hace, eso no permite, pero si tuviera disponibilidad, de repente lo hacemos en este momento, ¿no? Ya el producto terminado sale antes, ¿no? Ya no tiene que esperar un día, sino sale anteriormente. Entonces ahí ustedes ya empiezan a pensar, ¿no? Entonces, necesito una persona disponible. Entonces, ahora mi pregunta va a ir de repente donde el personal de oficios varios. ¿Qué haces todo el día? Algo así, ¿no? Claro, no tan directo de repente, ¿no? Sino hacerle un seguimiento de sus actividades, ¿no? Entonces, de repente ahí podemos organizar mejor sus actividades para que en cierto momento del día él pueda desocuparse y apoyar en la etapa del rebobinado, ¿no? Y colocar los sellos, ¿no? Esa es la idea que ustedes deben manejar con toda esta información que se les está proveyendo, ¿no? Con todo esto que se les está diciendo. Porque antes de esta etapa o de estas preguntas, ustedes no sabían cómo funcionaba. Solo habían ustedes recogido el proceso, ¿no? Ustedes habían hecho ese diagrama de análisis de proceso detallado. Perfecto, así funciona. Pero ahora, para cambiar, para mejorar este proceso, tienen que ahondar en preguntas, tienen que ahondar en motivos. Ya hemos hecho cuestionar el propósito, ya hemos cuestionado el lugar, estamos cuestionando la sucesión. Ahora, ¿qué nos toca cuestionar? La persona, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos ahora con Fiorella. Fiorella va a ser nuestra ingeniera de métodos y yo voy a ser el operario chévere. Muy bien, a ver, Fiorella, voy a poner tu diálogo. Ah, bueno, y después Bruno también va a participar. A ver. ¿Quién lo hace? Esta actividad de colocar sellos lo hace el personal de oficios varios. ¿Por qué se hace esa persona? ¿Por qué lo hace Bueno, esa persona? sí, bueno, él lo hace, bueno, hasta donde yo sé, él siempre lo ha hecho. Yo estoy trabajando acá 6 meses y él está ya más tiempo y siempre lo ha hecho, ¿no? Entiendo que también está dentro de sus funciones de colocar sellos, porque yo, bueno, yo me dedico a otra cosa, y entonces creo que sus funciones es colocar los sellos. ¿Qué otra persona podría hacerlo? Bueno, yo te dijo que de repente yo no puedo hacerlo porque yo estoy muy ocupado, ¿no? No tengo tiempo para colocar sellos porque yo estoy con la máquina rebobinadora, tengo que hacer, ¿no? Si no es el personal de oficios varios, mira, yo también trabajo con un ayudante, ¿no? Él, por ejemplo, él me ayuda solamente en la máquina de rebobinado, ¿no? Entonces, de repente él podría hacerlo, ¿no? De repente tiene tiempo, ¿no? Habría que ver. Ay, genial. ¿Y quién debería hacerlo? Eso está pendiente por definir. Mira, ¿quién debería hacer? Ahorita lo hace el personal de oficios varios. Podría hacerlo el ayudante. Ahora, ¿quién debería hacerlo? No sé. No, la verdad que no sé quién debería hacerlo, ¿no? Yo solo trabajo acá y no. De repente cuando se actualicen o se analicen las funciones, podría ser, ¿no? Podrían ver ustedes a ver quién podría hacer este trabajo, ¿no? Bueno, yo me dedico a rebobinado, el de oficios varios, bueno, hace varias cosas y yo tengo mi ayudante, pero ¿quién debería? Eso sí, no te podría ayudar. Muy bien, listo, gracias, Fiorella. Solo que me llamaste ingeniero, pero yo era operario. No, profe, le dije, ay, ya, genial. Ya. Está bien, está bien. Profe, no le ponga puntos. Profe. Ya, Qué bueno, no sé, rencoroso. ya la academia tiene que evaluar ya la actuación de cada persona, ¿sí? Pero bueno.
Cero, Sí. profe, No para le va a Fiorella. estar sabiendo, es muy intrometido, profe. Ya, acuérdense, yo soy el operario, entonces yo tengo mi casco, yo tengo mi chaleco, yo tengo mi mandil, ¿no? Y ustedes son los ingenieros del área, los ingenieros de métodos que están recopilando información, ustedes son los que tienen el casco, tienen el lápiz y el papel, ¿de acuerdo? Ustedes están recopilando información. Vamos a adentrarnos en nuestro rol, en nuestro papel. Y si no me equivoco, ya hemos visto propósito, ya hemos visto lugar, ya hemos visto sucesión, ya hemos visto persona, y nos falta una última, un último tema que es los medios, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma también tenemos un ingeniero de métodos, que en este caso va a ser Bruno, ¿de acuerdo? Y su servidor va a ser el operario, ¿no? El operario chévere que lo sabe todo, supuestamente, ¿no? Ahí está. Listo. A ver, empezamos entonces. Eh, Señor operario, ¿cómo se realiza el siguiente procedimiento? Todo lo que hacemos aquí es manual, ¿de acuerdo? O sea, no utilizamos máquinas, no, solo todos con nuestras manos. ¿Por qué se hace de ese modo? Bueno, para empezar, yo cuando vine a trabajar aquí, a mí me dijeron que lo haga de esta forma. O sea, no me dijeron nada, simplemente el anterior operario que trabajaba acá me enseñó, porque era un caballero ya que trabajaba a tiempo, entonces se iba a jubilar, entonces por eso yo entré y estuvimos 2 semanas trabajando juntos, entonces me dijo que lo haga de esta manera, ¿no? Entiendo, si tú ves, es un trabajo muy minucioso, ¿no? A ver, acércate ya. Es un trabajo muy minucioso, además, que yo sepa, para colocar sellos no hay máquinas especializadas. Entonces, por ese motivo tenemos que hacerlo de esta manera. Y usted analizando el procedimiento, ¿cree que hay otro modo de que se podría hacer? Bueno, a ver, mira, yo he trabajado, es la primera vez que trabajo en una empresa papelera. He trabajado en otras industrias alimentarias, químicas, pero la verdad que no sé si se podría hacer de otra forma, no conozco en otras empresas, no he estado en otras empresas que se pueden hacer papel, colocar sellos, tampoco sé si hay alguna máquina que lo pueda hacer, no sé, la verdad es que no te podría decir, pues, ¿no? Yo solo sé que esto lo hacemos manual y hasta aquí me han enseñado y nadie me ha dicho de repente si lo tengo que hacer de otra forma. Ah, ok. ¿Y cómo debería hacerse? Bueno, a mí me han dicho, por ejemplo, yo le preguntaba al jefe, porque a veces esto de hacerlo manual me cansa mucho, a veces me da cierto dolor en las manos, entonces he dicho, oye, jefe, supervisor, no sé si podría hacerlo, podríamos ver, o podría ver usted otra forma de que podemos hacer esto, ¿no? Bueno, lo que me ha dicho es que no cuentan con recursos, no cuentan con capital, que ha preguntado a la gerencia, entonces que no están en condiciones de comprar una máquina especializada para hacer este trabajo, ¿no? Y me dijo, sigue haciéndolo manual. No, por ahora me dicen la gerencia que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que me han respondido. Muy bien, entonces, Bruno, gracias, creo que sí, he visto que te has preparado, te has adentrado en tu rol de ingeniero de métodos, te agradezco bastante. Y le agradezco a todas las personas que han participado, ¿de acuerdo? En eso consiste, ¿de acuerdo? De eso trata este método, ¿no? De que podamos preguntar, puede ser el operario, puede ser el jefe de producción, puede ser el supervisor de producción, cualquier persona que esté implicada directamente en el proceso productivo, ¿de acuerdo? Cualquier persona que esté implicada directamente en la actividad que estamos analizando, ¿de acuerdo? Eso nos permite poder ahondar en información, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio nosotros habíamos hecho todo nuestro diagrama, ¿no? Todo bien, a ver, ¿dónde está? ¿En qué página está? Pasamos de una vez a ver, está en la página. Por ejemplo, nosotros habíamos relevado así, ¿no? Habíamos puesto
de forma general, ¿no? Las actividades, todo cómo pasaba, las distancias, las cantidades, todo muy bien, ¿no? Habíamos hecho nuestro símbolo, y nuestra simbología, e incluso lo podíamos haber presentado a nuestro jefe, ¿no? Y le decimos, ¿sabes qué, jefe? Al jefe de métodos, ¿no? El proceso funciona así, esta actividad funciona de esta manera, hay tantas cantidades, tanta distancia, tanto tiempo, ¿no? Y el jefe dice, correcto, ¿no? Mira, aquí hay una espera de 6 horas, ¿no? Mira, Nicole, mira, Fiorella, mira, Bruno, ¿no? Tenemos una espera de 6 horas acá. A ver, mira, ¿qué se puede hacer aquí para reducir estas 6 horas? Les podría decir a ustedes. Entonces, ustedes utilizan las técnicas del interrogatorio, ¿no? La de propósito, el tema del lugar, el tema de sucesión, el tema de la persona, o el siguiente tema de los medios, ¿no? Y así van preguntando, ¿no? Ese por ejemplo, podría ser un primer abordaje a su problema, ¿no? Preguntar a los implicados directos, oye, ¿qué se puede hacer para reducir estas 6 horas que espero para colocar sellos? ¿De qué otra forma puedo hacerlo? ¿Se tiene que esperar o no se tiene que esperar? ¿Tú lo puedes hacer o por qué tengo que esperar a que la otra persona lo haga? Entonces, como ustedes se dan cuenta, son preguntas sistemáticas, ¿no? Primero superficiales, luego a profundidad, para poder encontrar una solución. Primero, encontrar causas, ¿no? Y luego poder encontrar soluciones, ¿de acuerdo? Esa es la técnica del interrogatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sigamos más. A ver, sí, creo que sí, una laminita más. Las preguntas tienen que ser puntuales, así como ustedes han dicho, ¿no? O sea, el que florea va a ser el operario, el jefe de producción es el que va a hablar bastante. Pero ustedes puntuales para obtener respuestas lo más puntuales posibles, ¿no? Entonces permite indagar minuciosamente, ¿no? En cada detalle, ¿no? Esto puede hacerse, como dice, mediante entrevistas personales, ¿no? No lo hagan mientras está trabajando, por 2 motivos. Primero, por seguridad, ¿no? O sea, si esa persona está trabajando y a la vez les va a contestar, su concentración va a estar dividida. Entonces puede ser peligroso. Mejor separen un momento del día para conversar con esta persona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque existe un contacto directo, ¿no? Entonces, esta persona tiene que estar abocada al 100% en lo que a ustedes les va a responder, ¿de acuerdo? Porque si está concentrada en otras funciones, bueno, va a responder lo primero que se le venga y no va a poder pensar un poquito más, ¿no? Entonces, para poder captar la atención al 100%, mejor separen un momento del día, 5, 10, 15 minutos, para entrevistar a esta persona, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya es una conclusión. Hay ciertas elementos. Bueno, y con esto ya, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos aquí con todas estas preguntas? Acá, ¿no? Eliminar actividades, combinar actividades, reordenarlas o simplificarlas, ¿de acuerdo? Esto es lo que buscamos con la técnica del interrogatorio. Ahí. Listo, chicos, acá terminamos nuestra clase. Muy bien, ¿qué tal les ha parecido? ¿Está buena la actuación? ¿Quién se lleve el Oscar a mejor?